Vamos a iniciar el trabajo. Muchas bendiciones, muchas gracias por conectarse, gracias por su paciencia. Aquí está. Vamos a iniciar con nuestra conferencia del día de hoy. Para quienes no me conocen, yo soy Brila Femana. Un momento, vamos a terminar de admitir acá. Y pues estoy muy contenta de que estén ustedes aquí. Bienvenidos, bienvenidas sean. Bueno, soy herbalista, trabajo con las plantas hace ya varios años, muchos años, desde bastante joven de hecho, y he estado conectándome con toda la energía y la magia de las plantas desde, bueno, hace muchísimo tiempo. Entonces, a mí siempre me interesó mucho todo lo que es la parte del herbalismo mágico, eh, del herbalismo medicinal, de la medicina natural, y todo este bagaje de conocimiento y experiencias también, caminando desde el neopaganismo, ¿ok? Luego, más tarde, empecé a tener mucho contacto con las corrientes chamánicas, con las prácticas chamánicas, y por ahí, pues también eso me trajo muchísimo, muchísimo, muchísimo entendimiento de todo lo que tiene que ver con el mundo vegetal. Obviamente, no es que yo tenga ya todo el conocimiento en lo absoluto. De hecho, yo soy una eterna estudiante y yo creo que todos eternos, eternos maestros de las plantas, perdón, eternos estudiantes de las maestras, que son las plantas. Entonces, esta noche voy a compartir con ustedes una charla conectada con los atados herbales y los saumerios. Entonces, agradezco muchísimo, gracias Kiyari, gracias a todos y cada uno de ustedes que han esperado un buen ratito a que yo terminara de alinearme para poder estar aquí con ustedes. Si ustedes tienen alguna clase de pregunta o de comentario, vamos a tratar de escribirlo por el chat solamente, ¿ok? Vamos a hacer todo lo posible para que haya fluidez en nuestra conferencia. Por supuesto, pueden hacer las preguntas que ustedes sientan, que ustedes quieran. Eso sí, siempre que esté dentro de todo lo que es, pues, la, te- la temática de nuestro, de nuestro, de nuestra charla, atados y saumerios, plantas en general, ¿ok? Pero vamos a tratar de no hacer preguntas que no tengan que ver o que tal vez puedan ser relacionadas a las plantas, pero que sea como otra materia, porque si no nos vamos por las ramitas y se nos va mucho el tiempo, ¿ok? A menos que, bueno, que fluya con el tiempo y podamos hacer. Entonces, eh, la conferencia que les voy a compartir hoy, esta charla está destinada a compartir más información o en compartir luz tan poderosa que es el atado herbal y el saumerio. Entonces, si ustedes, vamos a poner por acá, comenzar con pues, nuestro contenido. Entonces, son un vehículo de poder. Entonces, es súper importante cómo, a ver qué dicen por aquí, que se escucha entrecortado. Ya, bueno, déjenme ver qué puedo hacer. Sí, está un poco lenta la red. Espérenme. Momento, voy a ver si puedo. Tal vez no voy a compartir diapositivas para ver si se hace más fluido y voy a modificar acá un momento el fondo. El fondo. Tal vez eso va a favorecer el trabajo. Sí. Ok, entonces me cuentan si así se ve un poco mejor. Un poquito mejor, se oye mejor, se percibe mejor. Vamos a ver, voy a continuar y ustedes me van a avisar. De todas maneras, poco puedo hacer. Acá acaba de llover y el internet está, estos días ha estado un poco complicado. Pero bueno, hagamos lo mejor posible. Entonces, me parece que es por la activación de la cámara. Claro, pero no puedo hacer una conferencia sin cámara. De todas maneras, ya le quité el fondo que lo pone más lento y también le quité la diapositiva, que eso me parece que también lo hace un poco más lento.
Entonces me cuentan si pues está un poco más fluido, está mejor, eso, perfecto. Sigo. Entonces, los atados herbales y los sahumerios son una excelente herramienta para trabajar con el humo, ¿ok? Con la energía del fuego, con la energía del aire, con la energía del humo, que es ese matrimonio hermoso entre el fuego y el aire. Entonces, las plantas que nosotros estamos quemando, ¿ok? Van a liberar a través de someterlas a ese calor, ¿ok? Y a esa transformación de su materia. ¿Qué quiere decir la materia? ¿Qué es la materia? La materia vegetal, el cuerpo de la planta. Entonces, recuerden que los cuerpos de las plantas, toda esa materia vegetal, las hojas, los tallos, las raíces, las cortezas, las especias, todo, las cortezas, todo, las flores, todo, cáscaras de frutos, todo lo que podemos quemar es parte de lo que compone ese gran ser que es una planta. Entonces, nosotros trabajamos con estas partes que tienen ciertos componentes y no solamente componentes a nivel físico. Por ejemplo, aceites esenciales, ¿sí? Sí, partículas aromáticas y ciertos componentes que son volátiles. También hay otro tipo digamos, efluvios y también a nivel más energético. Estamos trabajando con la misma energía y esencia de las plantas. Entonces, nosotros consideramos los herbalistas animistas, que significa ánima, animista. Significa básicamente que todo está vivo. Es decir, todo está vivo y todo está habitado por un espíritu. Y esa no es no es una forma de ver la realidad o la naturaleza que se haya inventado recientemente. Al contrario, es súper antiguo. Los griegos eran animistas. En la Amazonía son animistas. Los chamanes de diferentes culturas de todo el mundo son animistas. ¿Qué quiere decir? Que se concibe que todo está vivo. Y no solo los chamanes, también muchos pueblos originarios, indígenas, conciben que todo está vivo y mantienen una convivencia armoniquísima con la naturaleza y con todos los seres, los animales, las plantas, los insectos, con todo. Porque ellos conocen y saben y entienden que cada cosa está habitada por un espíritu. Entonces, en ese sentido, las plantas no escapan a esta visión y nosotros consideramos que toda la naturaleza está viva. Pero ¿hasta qué punto están vivas realmente? Sí, todos sabemos, sí, las plantas son seres vivos, pero ¿hasta dónde entendemos realmente ese concepto? Entonces, no me voy a poner a hablar de eso muy a fondo porque eso es tela de otro telar, que es para otro tipo de conversaciones, pero lo que les puedo compartir es que al entender esta concepción, empezamos a abrir un poquito nuestra mente hacia un mejor entendimiento de las plantas y de cómo interactuar con ellas. Les voy a dar un ejemplo muy sencillo. Por ejemplo, cuando nuestras abuelitas, y muchos de nosotros lo hacemos, se nos enseña a pedir permiso para tomar de una planta. Les ha pasado, ¿verdad? Muchos de ustedes han sentido les han enseñado o han leído, o las abuelitas dicen, que hay que pedirle permiso a las plantas, que las plantas hay que hablarles, que las plantas hay que saludarles, que las plantas están vivas, que las plantas se oyen. Eso es totalmente cierto, es totalmente real. Las abuelitas son la prueba más fehaciente de eso. Toda abuela que habla de sus plantas, tú ves que esas plantas siempre están hermosas, grandes, preciosas, increíbles. Entonces, ¿por qué? Bueno, esto es porque las plantas interactúan con nosotros constantemente. Entonces, cuando nosotros tenemos una planta en casa, por ejemplo, o tenemos un jardín, nosotros generamos una interacción no solo con la tierra, no solo con los elementales, sino también con las energías y las presencias de cada planta. Todas las plantas, sin excepción, desde el pasto hasta la planta parásita, hasta el árbol, que es de todos los seres vegetales, en los seres más elevados, son los árboles. Entonces, nosotros pedimos los permisos, les pedimos el permiso para poderlos cortar,
a poder cortar algo de ellas para tomar esto o aquello, ¿sí? Para tomar cualquier cosa, sea un fruto, sean las flores, sean las hojas, para hacer nuestras medicinas, nuestras preparaciones. Entonces, cuando nos conectamos con las plantas desde esa concepción de pedir el permiso, de tratarlas con respeto, de cuidarlas, de cuidar la naturaleza, de ser conscientes, ustedes van a ver que la interacción entre nosotros y ese reino se hace más armónica y ellas comienzan a darnos información. Pero eso es otra cosa. Ahora, entendiendo esto, ¿qué quiero decir yo? Que cuando nosotros fabricamos nuestros, por ejemplo, atados, nuestros saumerios, nuestros tés, yéndonos más hacia otro tipo de preparaciones, los paños, las pociones, los aceites, las pomadas, cualquier cosa, cualquier preparación. Nosotros eh, debemos hacerlo desde ese entendimiento que las plantas no son solo meros ingredientes. Entonces, cuando yo hablo de las plantas y de las preparaciones, cuando hago un taller relacionado con preparaciones, siempre es importante tomar como base, ¿ok? Esa concepción de las plantas como seres vivientes e inteligentes. Entonces, allí nuestra interacción y nuestro vínculo nos hace entender que ellas son sagradas. Entonces, como son sagradas, eh, cada cosa que tomamos de ellas, secarlas, quemarlas, ¿sí? Trabajarlas o hervirlas o lo que sea, generamos una vinculación con lo sagrado, el acto sagrado que representa. De hecho, por ejemplo, acá en México es muy interesante porque acá en México están los sahumadores y sahumadoras, que son hombres y mujeres que eh, pues que su rol en los círculos o en los encuentros, acá es súper común en las plazas mayores o en ciertos lugares, en ciertas épocas del año, en ciertos momentos, están los círculos de los danzantes y es un montón de gente que va con sus trajes. Los mexicas aquí conservan muchísimo estas tradiciones todavía, que datan prehispánico, antes de la colonización, súper antiguo todo esto. Entonces, claro, mucho se ha transformado con el tiempo, pero todavía mantienen su cultura súper fuerte. Entonces, acá, ahumar es un acto súper importante. Todas las casas, o por lo menos sobre todo aquellos que todavía están conectados con sus antiguas tradiciones, tienen un sahumador en casa, o como lo llaman por ahí, el popochcón. Ese es su nombre en náhuatl, popochcón. Entonces el popochcón, a ver si lo tengo, entonces que el mío está por allá, es un sahumador, ¿ok? Y es una base, ¿sí? Un sahumador en donde nosotros, pues allí se quema carbón, se queman diferentes elementos y se coloca copal. Tradicionalmente acá es el copal. El copal es lo que se quema, principalmente. Y tiene un rol súper importante en las ceremonias, en los rituales e incluso en el Día de Muertos acá en México, que es una festividad súper importante y de raíces muy antiguas. También el copal, los humos del copal no pueden faltar. Entonces, el humo del copal en esta tradición tiene un vínculo súper importante, no solo porque se cree que purifica, ¿ok? Se considera que el copal es una resina que viene de una familia, de un árbol cuya familia es el nombre de las burseráceas o burseras, ¿ok? Entonces, se toma la resina, que es la sangre de esos árboles, ¿ok? Y al entrar en contacto con el oxígeno, se cristaliza. Entonces, eso lo toman y eso se resta, o sea, se genera una intención, se saluda al espíritu de ese árbol, ¿ok? Y eso se quema. Entonces, ese humo que se libera tiene muchísimas virtudes. Es desinfectante, es bactericida, es antiviral, es un purificador energético maravilloso, despeja todos los espacios, santifica los lugares, la energía de las personas va a flipar. Es muy bueno para la fatiga, así que lo usan mucho para levantar el ánimo y la energía y mantener la energía estable en rituales que duran muchísimo tiempo. Las danzas, ellos pueden estar ahí toda la mañana. E incluso hay ciertos rituales específicos en la cultura mexica que duran días, son días.
y el humo del copal siempre está presente. Entonces, volviendo al tema del Día de los Muertos, el humo del copal también se cree que es un aroma agradable a todos los fallecidos, los seres queridos, y la visión de esa festividad es que todos los seres queridos vienen a la casa, ¿ok? A, pues, a compartir con los vivos. Entonces, les preparan altares, altares llenos de comida, de un montón de cosas. Hay una tradición, es todo un diseño hermosísimo y no puede faltar el copal. Entonces, el copal es un agente, ¿no?, que se levanta como guardián, purifica, protege la casa para que no entren espíritus indeseados y al mismo tiempo genera una vibración espiritual muy, muy ideal para conectar espiritualmente, porque no solo prenden en las velas y el altar, no, hay gente que reza, hace rosarios, hay gente que reza por los fallecidos, para darle luz espiritual. Es una festividad bellísima. Yo que tengo 2 años aquí no me pierdo el Día de Muertos. A mí me encanta y voy y visito el panteón, pero bueno, eso es otra historia. La cosa es que yo quería hablarles de la importancia que tienen los humos, ¿ok? Del copal. Acá en ciertas tradiciones que son muy antiguas. Eso no es nada nuevo. Entonces, en los rituales, en las ceremonias en general, e incluso en una meditación, o en una clase de yoga, o en una terapia, siempre vamos a ver la presencia de luz. No es lo mismo cuando nosotros encendemos un humo de un palito de incienso de estos comerciales que te traen de la India, ¿sí? Flut, no sé qué, no sé cuánto, todas estas cantidades de marcas que vienen de la India. Si ustedes investigan, yo siempre hablo de esto porque tengo una campaña de conciencia respecto al uso del incienso. Y les voy a hablar un poquito al respecto, porque es información igual muy interesante. Si ustedes investigan cómo se fabrican esos inciensos, ustedes se van a dar cuenta de que estos inciensos son, la gran mayoría, no todos, pero la gran mayoría tienen un alto contenido de elementos artificiales. Entonces, hay una disputa online en donde te dicen que si el palito de incienso limpia o no limpia. Yo diría que no. ¿Por qué? Porque eso no tiene planta. Entonces dicen, no, que la intención es lo que cuenta. Y yo digo, no, ya. Porque nosotros trabajamos con la energía y la presencia y el poder espiritual de los elementos del agua perdón, del fuego y del aire, y nuestra voluntad, obviamente, que también genera una intención importante, sí, setea una energía, pero también la energía de las plantas. Entonces, por eso nosotros en los rituales, en las ceremonias, en las terapias, no quemamos cualquier cosa, no quemamos el primer palito que se nos atraviese, ¿verdad? No tomamos cualquier algo al azar y lo quemamos, no. Cada planta tiene sus virtudes, cada planta tiene sus capacidades, cada planta tiene su poder, ¿ok? Hay plantas que tienen el poder de depurar, de purificar, de sacar, limpiar. Estafiate, Artemisia ludoviciana, Artemisia cintium, ajenjo, la Artemisia annua o la Artemisia vulgaris, Artemisa, o llamada Altamisa en algunos países. El mismo rosmarino, que ahora se llama Salvia rosmarinus, o romero, que todos lo conocemos, la ruda, todos conocemos la ruda, ¿quién no la conoce? Entonces es una gran cantidad de plantas que operan, pero fíjense ustedes, 5 plantas que acabo de mencionar, las 5 limpian, las 5 tú las quemas y las vas y van a purificar, pero cada una de ellas lo hace en una dimensión y en un espectro energético diferente. ¿No? Porque para comenzar sus características son diferentes. ¿Y qué quiero decir yo con las características? Simplemente huélelas. ¿A qué huele la ruda? ¿A qué huele la artemisia? ¿A qué huele la ajenjo? ¿A qué huele el estafiate? Huelen súper diferentes. Incluso la artemisa. Todas estas artemisas, porque son 4 las que acabo de nombrar, 3. Ok. El estafiate es una artemisa, el ajenjo es una artemisa, y la artemisa es una familia súper grande con muchas variedades. Eh, Tienen características similares, pero no son paralelas. Entonces es siempre importante entender la energía, las virtudes, las capacidades de cada uno.
Entonces muchas veces me preguntan, ay, profe, bueno, ¿y cómo se hace eso? ¿Cómo uno puede entenderlo? Yo digo, bueno, eso es un tema largo de explicar, pero básicamente a nivel basic lo que nosotros podemos hacer es investigar, ¿sí? Investigar. O, y eso implica no solo ir al San Google y preguntarle a Google, ¿para qué sirve la estación? ¿Para qué sirve la GEMO? Sí, podemos encontrar mucha información en Internet, muchísima. Hay libros. Ujú. Hay libros que tienen altísima información, ¿ok? Pero también está súper genial que ustedes vayan a donde está la hierbera, ¿ok? De su pueblo, de su lugar donde ustedes viven, su ciudad. Vayan, vale la pena. Ustedes quieren aprender de plantas. Si están aquí es porque les interesa de alguna manera. Si tienen una conexión muy fuerte o si quieren tomar esta información como una herramienta o si simplemente quieren complementar ¿sí? Como aprender algo nuevo. Entonces, vayan a la hierbera, pregúntenle. Mis primeros aprendizajes fueron así. Yo iba a la hierbera y yo todavía voy, porque he estado en algunos países y cada vez que voy, las plantas que hay son diferentes. Nunca son iguales, son diferentes. Bueno, algunas sí se repiten, pero hay ciertas plantas que varían, incluso en nombre. Entonces, vayan a la hierbera, conéctense con la hierbera, con el hierbero, pregunten. La mayoría de ellos les contestan, les hablan. ¿Sí? No les hagan tantas preguntas porque después se fastidian y después no les quieren contestar. Pero empiecen, vayan a uno, ven así. Ay, oye, ¿para qué sirve esta? ¿Cómo se llama esta? ¿Y esta para qué la usan? Y esta sí. ¿Y cuáles son las plantas para de limpieza? ¿Y cuáles son las hierbas que son buenas para el dolor de estómago? Y así tú vas. Y ellos, la mayoría te contestan. Hay algunos que son medio así como Mimi y no te quieren contestar, pero la mayoría lo hace. Y se aprende mucho, se aprende muchísimo. Vayan, si hay abuelitas, abuelitos que dan clases de herbolaria, vayan, aprendan de ellos. ¿Por qué? Porque uno, ellos tienen un conocimiento que a veces es muy profundo, a veces es muy básico, dependiendo, de pues las hierbas que están al alcance. Y eso es una clave fundamental, las hierbas que están a tu alcance. Entonces, nada hacemos nosotros aquí hablando de, no sé, de la agripalma o de la golden rose o del sello de Salomón o el hipérico. Y esas plantas ni siquiera crecen de este lado del charco. Crecen en Norteamérica, pero de México para abajo eso no crece, a menos que tú la siembres o alguien la haya llevado y la siembra. El resto no la vas a conseguir tan fácil, a menos que la pidas por internet. Entonces, conéctense con las plantas están en su región, están donde ustedes viven, ¿ok? ¿Cuáles son las plantas? La mayoría de ustedes viven en Perú, ¿verdad? Entonces, Perú, que tiene una biodiversidad, no saben, tienen sierra, tienen selva. Solamente en la sierra y en la selva, solo la selva. Es una diversidad alucinante, es una cosa increíble. Es el gran pulmón vegetal de todo el mundo. Y ustedes tienen una grandísima extensión de la Amazonía en su país. Entonces, tienen mucho contacto con algunas hierbas, y sin embargo es un abanico bastante grande, de hierbas que traen de la selva a la ciudad. En Lima, vayan a aviación, ahí a la parada, van a conseguir bastantes plantas de sierra y de selva. Yo aprendí muchísimo ahí. Ahí. Entonces, si ustedes conectan con las plantas que hay en su territorio, donde ustedes están, les aseguro que va a ser súper genial, porque son plantas que están frescas, que están cerca, que están disponibles y que crecen en ese mismo ambiente y en ese mismo lugar que sostienen una frecuencia. Cada país tiene una frecuencia, cada territorio, e incluso dentro de un mismo país. No lo dividamos por países, en realidad los países es una cosa humana. La Tierra es ajena a todas esas tonterías de la humanidad. Pero realmente, si tú vas a la selva, hay una frecuencia, hay un clima, y dentro de la misma selva, que es súper enorme, hay diferentes, ¿ok? Hay lugares que tienen una energía específica,
Las plantas, por ejemplo, que crecen en puntos de poder, las plantas que crecen en templos antiguos, las plantas que crecen en diferentes lugares, en ríos sagrados o incluso plantas que crecen en la playa o que crecen en el desierto. Una de ellas tiene una energía muy distinta. Conéctense con las plantas que están en su lugar, que son fáciles de conseguir. Les aseguro que van a encontrar mucha diversidad y cosas súper útiles, que les va a servir mucho, no solo para quemar en atados de saumerio, para lo que ustedes necesiten, para un ungüento, para un aceite, para un tecito, para un baño, todo. ¿Ok? Entonces, conectar con el territorio es sumamente importante a través de conectar con las plantas de ese lugar. Yo como viajo, me muevo para aquí y para allá, por lo menos ahorita que ya tengo 2 años viviendo en México, ahorita estoy conectando mucho más con la herbolaria mexicana, que es súper amplísima también. Cada vez que empiezo a meterme ahí, empiezo a ver una cantidad de plantas totalmente nuevas y tienen sus nombres en nahual que son súper complicados. Entonces, es súper lindo, es apasionante. Ajá. Y algunas plantas allá en Perú también tienen su nombre quechua, por ejemplo. Ujú. Bueno, entonces, con este conocimiento base de cuáles son las virtudes de las plantas que están a nuestro alcance, para qué nos pueden servir, cuáles son sus energías, ¿ok? Cuáles son sus capacidades energéticas o sus capacidades medicinales, que la verdad son cosas que están íntimamente conectadas. Vamos a poder comprender cómo trabajarlas, qué mezclas hacer, en qué momento es mejor quemar una u otra planta. Por ejemplo, para las casas, a mí me gusta muchísimo recomendar el romero, me encanta recomendar el romero. El romero es una planta muy poderosa. Ustedes sabían que en la Grecia antigua los, eh, los griegos consideraban que el romero era la planta favorita de los lares, y los lares eran las deidades de los lugares, y también planta favorita de los espíritus del hogar. Entonces ellos concebían que cada casa, cada recinto tiene un espíritu tutelar, un guardián. Entonces quemaban romero, ¿ok? Como ofrenda. ¿Para qué? Bueno, para traer salud, para que la casa estuviera protegida, para alejar energías negativas, para alejar energías de enfermedad, para alejar, pues, negatividades en general. Y que entrara lo bueno a la casa, que entrara y que llegara todo lo positivo. Entonces, el romero es una grandísima planta, es un gran guardián del hogar. Siembrenlo en la casita, en su jardincito, o ténganlo por allí. Donde él está, ejerce una fuerza protectora maravillosa. Y además lo tienen a la mano para la comida, para el té, las grandísimas virtudes medicinales que tiene y energéticas también. Entonces, la quemamos, a mí me encanta, para purificar, ¿ok? De hecho, en Europa, que es de donde viene esta planta, es una planta del Mediterráneo, esa planta la usaban para muchísimas cosas, muchísimas virtudes. Eh, Se considera el romero como una planta casi que universal. Entonces, esto es súper interesante porque lo usaban para protección, protegerse, la usaban para la memoria, la usaban para los estudios, ¿sí? Para retener, para facilitar la capacidad cognitiva, la usaban para purificar, la usaban para armonizar y pues bueno, para usted de contar. Entonces es súper bonito cómo nosotros podemos recibir la medicina y la belleza y la bendición de una sola planta. Y es el romero, es un romero. Entonces, por ahí. Los atados y los saumerios son simplemente vehículos de esas grandes potencialidades y capacidades que las plantas tienen. Eso sí, no todas se pueden quemar. Hay plantas que se pueden quemar y hay plantas que no se pueden quemar. ¿Ok? Hay plantas que están muy buenas para quemar, tienen unos aromas súper agradables, tienen capacidades muy buenas y trabajan muy bonito a través del humo, como el romero. Pero hay otras que no tanto. ¿Ok? Hay otras plantas cuyos vehículos son diferentes. Les voy a dar un ejemplo muy sencillo. Por ejemplo, la sábila, el aloe vera.
La sábila no trabaja a través del humo y del fuego, no trabaja a través de ella. ¿Dónde está su medicina? En el cristal, y se trabaja por vía de agua, ¿ok? El cristal es el que se trabaja. Entonces la sábila no se quema, porque su naturaleza y su medicina tiene otra frecuencia, ¿ok? Entonces, entendiendo esto, sabemos que, uno, hay que tener cuidado porque no todas las plantas se pueden quemar, ¿ok? Traten de que ustedes quemen las plantas que ustedes saben que son seguras. Y esto se lo digo porque han pasado situaciones en donde hay personas que queman plantas que no conocen y las plantas les pueden irritar, se pueden marear, les puede dar náuseas, ¿ok? Entonces es delicado. Por eso quemen plantas, si ustedes no saben mucho sobre ellas, lo básico, ¿ok? Lo básico. Yo no puedo soportar el olor de la salvia blanca. Bueno, la salvia blanca tiene, muchos tampoco soportan, por ejemplo, el aroma de la ruda o el aroma del ajenjo. Si tú quemas la artemisa quemada huele a cannabis. Ujú. Entonces, yo una vez tuve una situación con unos vecinos porque creían que yo estaba fumando un taco así de cannabis y yo no, yo me estaba haciendo una terapia con artemisa. Nada, pero es por, ay, pero es que olía igualito y yo no, pero es artemisa, es diferente, pero es que huele un poquito similar. Entonces, el aroma que expiden las plantas al quemarlas tiene diferentes efectos a nivel vibracional sobre los espacios, sobre la persona o las personas que estén ahí, ¿ok? Y no solamente a nivel, digamos, aromaterapéutico, que sí ejerce una influencia, al oler hay todo un bagaje de, eh, digamos, efectos a nivel anímico, a nivel psicoemocional e incluso a nivel físico. Algunas plantas, por ejemplo, limpian los pulmones, abren las vías respiratorias, algunas plantas tienen potencia antiviral, antifúngica, antibacterial y purifican nuestros pulmones súper bien, ¿ok? Por ejemplo, el sándalo blanco es uno de ellos. Y una planta un poco más fácil que hace eso, el palo santo. Entonces, muchas veces nuestras abuelitas, nuestros abuelitos quemaban las hierbas, quemaban eucalipto, quemaban, sí es muy común el eucalipto, todos lo conocemos quemadito, quemaban ciertas cortezas o ciertas ramas de arbolitos y lo pasaban por la casa para despejar, para sacar la humedad de la casa en la época de lluvia, en la época fría, ¿ok? De hecho, yo, por ejemplo, acá en donde estoy, esta habitación es súper fría y húmeda. Y yo todos los días, o casi todos los días, ahumo para sacar la humedad. Porque si no, empiezo yo a sentir síntomas. Entonces, es también el saumerio, el atado, una forma de higiene energética y una forma también de cuidar nuestra salud. Y no solo la salud del cuerpo, también la salud, ¿ok? También la parte psicoemocional. Muchas de estas hierbas, y a nosotros nos agradan los aromas de las hierbas quemadas, dependiendo de la planta, cada una ejerce efectos diferentes. Hay plantas que estimulan, hay plantas que relajan, hay plantas, por lo menos a mí me encanta quemar eucalipto antes de dormir. Es la única planta hasta este momento, hasta este día, que a mí me ayuda a dormir y me da un sueño tan placentero y tan riquísimo. Me encanta el eucalipto antes de dormir, una maravilla. Entonces, es una planta que yo recomiendo mucho quemar en las habitaciones. Y además es una planta que aleja las energías de la enfermedad, es desinfectante y, bueno, muchas otras virtudes que tiene. Entonces, hay un aspecto también medicinal, hay un aspecto de bienestar, hay un aspecto terapéutico incluso, ¿ok? Que nos sirve. Por lo menos yo esta mañana dije, hoy vamos a iniciar el día con mucha energía y lo primero que quemé aquí en mi cuarto fue canela. Quemé canela. Me encanta quemar la canela porque es un estimulante. Entonces, así nosotros vamos entendiendo. Hay muchísimas potencialidades en el uso de los saumerios y de los atados, ¿ok? Los atados y los saumerios son dos formas de trabajar con los humos de las plantas, ¿ok?
Entonces, todo lo que es el contexto, las diferencias, cómo hacerlos, cómo prepararlos, cómo fabricarlos, todo ese tema, eso se habla en el taller de atados cervales y sahumerios, ¿ok? Que vamos a hacer ya prontito aquí. Entonces, volviendo al tema del incienso de palito y de toda la polémica, si funciona o no funciona, yo no les recomiendo tanto los inciensos de palito, la verdad. Yo no es que no compre nunca los inciensos de palito, porque sí lo hago, pero muy de vez en cuando y marcas muy específicas. Los inciensos de palito, que son de color marrón, que son una variedad que se llama masala, ¿ok? Siempre compren los más caros. La India nos ha educado, y eso es algo bastante lamentable, la verdad, a que nosotros podemos colocar estos inciensos de palitos. Si son negros, no los compres, porque esos palitos están hechos de carbón, de otras, otros elementos químicos, le ponen químicos, fijadores y aromas sintéticos. Eso no tiene aceites esenciales. Esos palitos los agarran y los sumergen en una mezcla de perfume, alcohol, fijadores y otros químicos. Lo dejan secar y eso es lo que nos venden. Entonces, no confundir jamás con una plantita quemada, ¿ok? A un incienso de palito. No son lo mismo. Entonces, ese palito, ¿ok? No es, o sea, no es tan sano quemarlo, ¿ok? De hecho, todo eso lo leemos. ¿Hacia dónde va eso? Entra y sale por nuestra nariz y ya no. Eso pasa en nuestro cuerpo, entra en nuestro sistema, en el efectos. E incluso si tienen químicos, si eso está en el aire y hay una cierta contaminación por los químicos que lleva, ¿a dónde va eso? A nuestro cuerpo, a nuestros tejidos. Entonces, es delicado, es como lo que nos ponemos en la piel. Ustedes saben que todo lo que ustedes se colocan en la piel va a su sangre, va a sus tejidos. Entonces, mucho cuidado, hay que tener mucho cuidado de lo que nosotros quemamos, nos ponemos, comemos. Es mucho veneno alrededor de todo eso. Entonces, ¿por qué yo les comento estas cosas? Para que ustedes tengan un poquito más de conciencia, ¿ok? De cuidarse y de cuidar a sus hijos, a sus seres queridos, ¿ok? Entonces, los jatados y los sombreros son una bonita alternativa natural, fácil de hacer, ¿ok? Es bien fácil. El único detalle es que, bueno, tenemos que conocer, tenemos que aprender de plantas, tenemos que aprender de sus facultades, tenemos que aprender de ya básico, no importa. ¿Ok? Podemos aprender de 10 plantas, ya está. 7 plantas, ya está, más que suficiente. Con eso puedes iniciar, con eso puedes arrancar, probarlas, ver cómo te sientes. Estoy segura de que hay plantas que te van a agradar, plantas que tal vez no te van a agradar tanto. Tú puedes agarrar y tú pasas un humo por tu casa, pasas un humo de tus plantas y al rato vas a sentir la diferencia en tu casa. Vas a decir, wow, algo cambió aquí. ¿Qué pasó? ¿Ok? Porque hay un despeje, ¿sí? Se despeja el, y tu casa está muy pesada y tu habitación está muy pesada. ¿Cómo sabes tú que está pesado? Hay gente que lo siente, hay gente que no tanto, hay gente que es más sensible o no. Pero, por ejemplo, si hay dificultades para dormir, una casa en donde hay muchas peleas, muchas discusiones, ¿sí? En donde el ambiente está todo tenso, les aseguro que ese lugar va a estar pesado. Entonces, es una excelente forma de mantener despejada, o a veces incluso recibimos visitas que vienen con una carga energética, ¿ok? Y a veces dejan la carga en la casa. ¿No les ha pasado? Llega una persona y se va y dice, uy, la casa está como pesada. O empiezan a haber muchos problemas de repente. Entonces, a veces sucede eso también. Y nosotros podemos evitar esas situaciones o por lo menos, digamos, tener un poco más de, teniendo nociones de higiene energética. Y ahí los sahumerios y los atados tienen una, un papel bastante importante.
¿ok? Quemar un atado, un saumerio es muy sencillo. Hay que tomarse un ratito, sí, en hacerlos, ¿ok? Y en quemarlos. Es mucho mejor cuando los haces tú mismo, tú misma, porque tiene tu energía, porque tú mismo lo intencionaste, porque tú mismo agarraste las plantas, lo elaboraste, lo rezaste, le pediste, ¿ok? Y lo vas a encender, vas a pasar los humos. Entonces, el humo no solamente tiene un trabajo o un rol de purificación, que es uno de los roles más antiguos de los inciensos, ¿ok? La purificación, sino también eleva la vibración de espacios de personas. Entonces, por ejemplo, es muy común quemar humos antes de las meditaciones, antes de los rituales. ¿Para qué? No solo para despejar la energía, también para armonizar, para preparar muchas de las plantas que se queman, ¿ok? En saumerios o en atados específicos, eh, estimulan la pineal, favorecen la meditación, nos meten en un estado mucho más místico, digamos, más espiritual, que favorece la conexión, ¿ok? Hay plantas que ayudan más bien a entrar en ti mismo, a conectar más con tu interior. Hay plantas que nos ayudan muchísimo eh, a aumentar, por ejemplo, ¿cómo se dice? Las capacidades energéticas de minerales, herramientas mágicas, herramientas energéticas, herramientas de trabajo. ¿Ok? Hay humos que santifican, que bendicen, que consagran. Entonces es súper variadísimo. Hay humos que protegen. Hay humos que por donde pasan o en el espacio donde tú lo quemas generan una nube protectora. Ahí no pasa nada, no pasa nada. Entonces hay plantas que sus humos evitan interferencias energéticas. Entonces ya ven que hay un rol también así, ritualístico, espiritual, ¿ok? Plantas que nos ayudan a ver mejor, tener mejor nuestra intuición sí, más conectada. El anillo estrellado, por ejemplo, hace eso. Entonces, nosotros podemos entender que podemos aplicar los atados de los saumerios en una gran variedad de cosas. Si tú eres terapeuta, también te ayuda. El humo es súper importante, no todo se arregla con agua y sal marina. Y me he encontrado con personas que dicen, "Ah, yo despejo todo con pura agua y sal marina, y me lavo las manos y me baño con agua y sal marina". Y yo digo, uy, está buena la sal ya, pero la sal en exceso no es buena, nada bueno. En exceso, ojo. Entonces, cuando limpiamos, por ejemplo, una casa, nuestra casita, no solamente limpiamos por agua, pasamos una escoba, pasamos un trapeador, también pasamos un humito, ¿ok? Porque el humo y las plantas van a llegar en frecuencias y en diferentes mallas energéticas en las que la barrida y el agua no llega. ¿Mm? Entonces, esto es parte importante de la cotidianidad y de cómo nosotros podemos integrar este conocimiento en nuestro día. Ya lo ven, es una herramienta de uso cotidiano en nuestra vida. Aún si tú no eres terapeuta o no te dedicas, pero te gusta la espiritualidad, ya, pues puedes usar esta herramienta como una forma de mantenimiento, ¿ok? Armónico de tus espacios, de tu casa, incluso de tu propia energía. Si llegaste a tu casa y te sientes cargado, que eso es algo muy común, súper común, podemos despejarnos con qué. Nosotros a veces creemos que el palo santo limpia todo y todo lo resolvemos con palo santo y salvia blanca. No necesariamente. Hay muchísimas plantas que pueden ayudarnos a nosotros a purificarnos y, y ayudarnos sin necesidad de que sea palo santo y salvia blanca. Lo que pasa es que se volvió un trending mundial, ¿sí? Se volvió moda estas dos plantas. Pero en realidad hay una variedad enorme. La misma ruda que la tenemos en todas partes. Lo que pasa es que la ruda es fuerte y es mejor mezclarlas con otras hierbas, ¿ok? Usted agarra la misma albahaca, que también es súper común. Usted la quema. Eso sí, tienes que tenerla sequita.
las quemas, te las pasas por tu cuerpo. Tú rezas, obviamente, te conectas, le pides a la planta que te limpie, que te purifique, que saque. La cáscara del ajo es un excelente purificador y bueno, ¿ok? Kat, los atados y hierbas se pueden prender a cualquier hora del día o depende. Mira, eso es algo que está como muy, es algo muy discutido. Hay muchas opiniones al respecto. Hay gente que dice, no, que los martes y los viernes, no, que hazlo tal día, no, que hazlo otro día. Mira, yo te digo, sahuma cuando tú lo necesitas. Ya está, ¿ok? Yo sahumo casi que todos los días. ¿Por qué? Porque lo necesito, lo necesito. Entonces, por X o Y motivo. Entonces, sahuma cuando tú lo necesites, ¿ok? Obviamente, tú puedes, por ejemplo, tomar en cuenta la luna. Bueno, ya. En la luna menguante, pues, entonces tú agarras y sahumas tu casa 3 días seguidos en la luna menguante. Eso va a limpiar y despejar súper bien. Y en la luna creciente, tú puedes quemar alguna planta dulce, por ejemplo, canela o rosas, puedes quemar para atraer energía positiva. ¿Ok? Entonces, la luna creciente, ¿por qué? Porque es una luna que, bueno, que es una luna que crece, es una luna de expansión. Entonces, les doy ese ejemplo, pero ¿saben qué? Yo les digo, no esperen, porque, ay, no, bueno, porque me dijeron que hay que salir el viernes, pero no puedo dormir, no puedo dormir, está pesado mi cuarto, voy a esperar al viernes. No, entonces no esperen, si ustedes lo necesitan, quemen su cuestión, ¿ok? Hagan lo que necesiten. Un ejemplo para orar e intencionar los atados. Miren, yo no doy oraciones. Si ustedes quieren conectarse con la forma en la que yo lo hago, para eso está el taller. Pero les digo, no es necesariamente, no es necesario ni siquiera que ustedes escuchen cómo yo lo hago, ¿ok? Lo importante es que ustedes se conecten desde su corazón. Yo sé que es una respuesta que puede que no satisfaga a muchos de ustedes, pero es la verdad. Conéctense desde su corazón. A ver, ¿qué es lo que tú quieres? Ya, yo quiero este incienso, prender este saumerio para purificar. ¿Por qué? A ver, mi casa está pesada, yo me siento pesada. Entonces, conéctate con tus propias palabras. Poderosas plantas, ¿ok? Poderosas plantas. Yo les pido a ustedes con amor o con respeto, siempre con respeto, con amor, con humildad, ¿ya? Ujú. Tal y cosa y tal cosa y tal cosa. Gracias. Listo. ¿Ok? ¿Me entienden? No hace falta tanta cosa. Lo importante es su conexión. ¿Por qué? ¿Y por qué no comparto oraciones para esto? Porque no quiero que ustedes repitan como loritos las palabras que dice, ah, pues ahora brilla, porque ay. No quiero que ustedes repitan, ni quiero que ustedes estén leyendo. Por eso yo muy raro doy oraciones, rarísimo. Pero si ustedes me quieren escuchar, pues en el taller lo hago. Entonces ahí pueden escuchar cómo yo lo hago, ok. Pero no me imiten, busquen su propia forma de hacerlo, ok. Ahí les
Hola con todos. Si me escuchan, buenas noches. Me disculpan, he tenido que salir corriendo a otro lado, a otro espacio de la casa para poder, sí, se me fue la señal terriblemente, entonces me tuve que conectar por acá. Mis disculpas que, bueno, me salí, son cosas que me están pasando mucho con la lluvia acá. Bueno, entonces les comentaba que el taller de Killari es un taller súper, súper lindo en donde vamos a conectarnos con el poder de las plantas, con su energía, con su belleza, con todo lo que es el arte de la elaboración de atados y sahumerios, bastante básico, muy bonito, muy completo. Vamos a aprender muchísimas plantas, varias plantas de fácil acceso, que con las que ustedes van a poder trabajar, con las que ustedes van a poder realizar sus preparaciones, sus saumerios. Les voy a enseñar, les voy a dar mis tips, cómo yo considero que está genial quemarlos, de qué manera, cómo los vamos a elaborar. Hay dos prácticas, una práctica de incienso, de saumerio, una práctica de atado herbal. Y entonces con esto vamos a poder pues tener nuestra herramienta bonita y al finalizar el taller pues ya tenemos las bases. Va a tener un materialcito y quería comentarles también para quienes están llegando que hay algo especial para ustedes, que es que quienes se inscriban el día de mañana, es una oferta especial. Si ustedes se inscriben entre hoy y mañana, bueno, ya hoy no se puede, pero mañana sí, si ustedes se inscriben mañana mismo, les voy a dar acceso a una biblioteca especial en donde hay muchísimos libros importantes, muy buenos, complementarios de herbolaria mágica y medicinal y también de literatura espiritual. Entonces, esa biblioteca es una biblioteca que contiene dos libros muy interesantes sobre las plantas medicinales y mágicas del Perú. Entonces van a aprender muchísimo. Son dos libros maravillosos. Y para quienes no están en Perú, igualmente hay información bastante variada. Hay enciclopedias, eh, hay mucha información para aprender. Entonces les voy a compartir el acceso a esta biblioteca si se inscriben el día de mañana. Esta es una oferta especial que les comparto el día de hoy para, bueno, animarlos a que si quieren tomar este taller, pues tienen este regalito que solo va a estar disponible mañana. Ujú. Entonces, nada, quiero saber si tienen preguntas, si tienen algo que quieren, que les gustaría consultar, y pues con eso cerramos nuestra conferencia. Me hubiese gustado un poquito más bueno, que no se hubiese cortado, pero nada, aquí estamos. De todas maneras, por acá miro por el chat si ustedes tienen alguna pregunta, ¿ok? Vamos a mirar. A ver, estoy pendiente de sus comentarios o de lo que quieran mencionar por el chat, ¿ok? A ver, estoy pendiente. Y bueno, mientras tanto, comentarles que pues este taller es solamente una clasecita. Un saumerio para la salud. Ok, sí, te puedo dar una mezcla. A ver, un saumerio muy bueno para eso son plantas que tienen varias eh, virtudes, entre ellas las virtudes de purificar, ¿ok? Plantas antivirales, plantas antibacteriales, que pueden limpiar también ¿sí? Nuestros pulmones y ayudarnos a fortalecer nuestra salud. Mira, puede ser pino, el eucalipto es excelente, el tomillo. Yo creo que estos tres son una buena mezcla, muy simple y muy buena. En cuanto al pino, puedes usar las virutas del pino o puedes usar las agujas del pino, ¿ok? Que son acuérdate que los pinos no tienen hojas como tal, son como agujas. Entonces puedes usar agujas de pino o viruta de pino y estas plantas. O puedes también sustituirlo por aceite de pino, aceite esencial, me refiero. Si consigues aceite esencial de pino, puede ser esta mezcla. De hecho, Mónica, para lo que tú preguntas, que es cuando la casa está pesada, también es bueno hacer esta mezcla de estas tres plantas. Son buenas para purificación también. ¿Ok?
A ver, voy a chequear por aquí. Ujú. Entonces, cuando la casa está pesada, yo les digo que algo muy simple que ustedes pueden hacer es cáscaras de ajo, romero, bastante romero y ruda, nada más. Con esas tres es una bonita mezcla para purificar la casa, ¿ok? Muy buena, o sea, garantizada, garantizada porque las he usado mucho. Y para conciliar el sueño, realmente la planta que más recomiendo para eso, que a mí me gusta mucho, a mí me ayuda bastante, es el eucalipto. El eucalipto tiene esa capacidad muy interesante de relajarnos, nos relaja, nos pone en un estado más tranquilo, eh, relaja nuestro sistema nervioso, nos pone en un estado de paz. ¿Ok? La frecuencia del eucalipto nos conecta mucho con un estado de tranquilidad y de paz. Así que es muy bueno para nosotros trabajar lo que es, pues, antes de acostarse. Entonces, puedes ahumear principalmente con esta planta tu espacio, ¿ok? Y ya, a mí me ayuda mucho, me encanta. De hecho, es algo que uso mucho, me gusta. A ver qué dicen por aquí. Para los riñones. Lo que pasa es que, ¿a qué te refieres con riñones? Porque el tema de los riñones es muy amplio. Entonces, miren, quiero compartirles algo. Cuando ustedes piden recetas, tienen que saber que cuando se trata ya de medicina, ¿ok? Para los riñones o para tal sistema o para tal enfermedad o para tal órgano, para mí sería un poco irresponsable decirles, mira, tómate esto o aquello. Es un poco irresponsable. ¿Saben por qué? Porque las plantas son muchas, ¿ok? Por ejemplo, para el riñón hay muchas plantas que trabajan allí, pero cada una trabaja en puntos diferentes, dependiendo de qué es lo que la persona tiene. Para comenzar hay que hacerlo, o sea, para recomendar algo hay que realmente entender mejor la raíz del problema de la persona. Entonces no se trata simplemente de recomendarte una plantilla, eh, es más que eso, ¿ok? Es más que eso. Entonces, si ustedes me piden ya cosas más relacionadas con terapia medicinal, entonces no me lo pueden preguntar por aquí. Esas son cosas que es mejor trabajar a través de por ejemplo, una sesión o cosas así, ya como consultas privadas, porque es delicado. Yo no puedo compartirte a ti una planta así nomás. Eh, eso es delicado. La salud, ya cuando es tomar la inmunoterapia y todo, ya eso es. Hay que elegir muy bien qué es lo que la persona realmente necesita. ¿Sí? Entonces, por eso no te puedo contestar esa pregunta. Sería irresponsable de mi parte. ¿Podrías comentar alguna para la... Sí, sí, claro, sin ir muy lejos, a ver, una buena planta para eso. Eh, a ver, una buena planta, buena para eso, buena. Caléndula. La caléndula. Puedes trabajar con la caléndula, flores de caléndula o flores de manzanilla. Sí, para eso, para la abundancia. Ujú. Quema bastantes flores. Las puedes mezclar con varias hierbas también. Entre ellas te viene muy bien la albahaca. La albahaca es una planta que también genera esas vibraciones así bien buenas de impulso y potencia mucho la energía tan bonita que tienen esas flores. Recuerden que cuando ustedes hagan esas quemas, se conecten, tienen que pedir, ¿sí? Tienen que conectarse. Bueno, más que pedir, es como rezar, ¿sí? Como conectarse bonito con ellas, pedirles que les ayude. Y ustedes van a ver que van a tener un resultado bonito, que si lo hacen con su corazón, con respeto. Entonces, bueno, yo creo que ya sería un buen momento para cerrar nuestra charlita. Entonces, bueno, les agradezco mucho por el tiempo, gracias. Si se animan a tomar el cursito, el tallercito, pues comuníquense con Kiyari, ¿ok? Allí ellos les van a dar todos los detalles. Recuerden lo que les comenté, si se inscriben mañana, solo por mañana, tienen acceso a la biblioteca en donde van a encontrar mucha información súper complementaria, van a tener bastante para estudiar, ¿ok? Si ustedes quieren indagar más al respecto. Entonces, bueno, eso sería. Muchas bendiciones, feliz noche y ya, pues quienes quieran tomar el taller, bienvenidos sean, ¿ok? Hasta luego.